Era el siglo XVI y el mundo ardía entre dos soles. Desde las cúpulas doradas de Constantinopla, Solimán el Magnífico extendía su mano de hierro sobre 3 continentes, desde las estepas de Hungría hasta las arenas de Arabia, desde las costas del Mediterráneo hasta las puertas del Océano Índico. Al mismo tiempo, desde el Escorial de piedra y sombra, Carlos V y luego Felipe II gobernaban un dominio tan vasto que sus mapas tenían que ser enrollados 2 veces. España, Nápoles, los Países Bajos, el norte de África y un nuevo mundo entero vaciando su oro en las arcas de la corona. 2 fuerzas de la naturaleza que juntas aplastaban bajo sus botas más del 40% de toda la humanidad viva sobre la Tierra. Nunca antes 2 poderes tan colosales habían chocado de frente en el mismo escenario. El Mediterráneo, ese mar antiguo y sagrado que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, y que ahora ninguno de los 2 titanes estaba dispuesto a ceder. Uno portaba la media luna y la fe del profeta como estandarte de conquista. El otro alzaba la cruz y el peso de un imperio donde jamás se ponía el sol. Sus ejércitos eran leyendas. Sus flotas eran pesadillas flotantes. Sus nombres hacían temblar a reyes, doblar rodillas a sultanes y rezar en silencio a millones de almas que vivían bajo su sombra. La pregunta que nadie en ese siglo se atrevió a responder en voz alta, la pregunta que la historia ha dejado sin resolver durante 5 siglos, es la misma que tú estás a punto de descubrir hoy, entre estos 2 titanes de acero, sangre y eternidad. ¿Quién dominó realmente el mundo? Imagina el año 1520. El mundo todavía no sabe qué le espera. En las riberas del Bósforo, un joven de 25 años acaba de ceñirse la corona del Imperio Otomano, el más temible de la tierra. Su nombre es Solimán, y los que lo conocen de cerca ya saben que ese nombre resonará por los siglos. Al mismo tiempo, al otro extremo del mundo conocido, un hombre de 20 años ya gobierna España, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y un continente entero recién arrancado del horizonte. Su nombre es Carlos V y su ambición es tan descomunal como el mapa que tiene desplegado sobre su mesa. 2 hombres jóvenes, 2 coronas imposibles, 2 imperios que juntos no caben en ningún mapa del mundo conocido hasta entonces. Lo que está por comenzar no es solo una rivalidad política ni un conflicto diplomático, es la colisión de 2 civilizaciones, 2 religiones, 2 concepciones del poder y del cosmos que van a disputarse, el alma misma del siglo XVI. Para entender quién dominó el mundo en ese siglo convulso y grandioso, primero hay que entender la magnitud de lo que cada uno construyó y la velocidad feroz con la que lo construyó. Porque cuando la historia crea un titán, no lo hace despacio, lo forja en el fuego de una generación. El Imperio Otomano en el año 1520 no era solo un estado poderoso, era una máquina de conquista perfeccionada durante 2 siglos de guerra continua. Desde que Mehmed II tomó Constantinopla en 1453, los otomanos habían doblado, triplicado y vuelto a multiplicar sus territorios con una disciplina militar que no tenía parangón en el mundo. Pero ¿fue Solimán quien llevó esa maquinaria al límite de lo humanamente posible? Transformando un imperio ya colosal en algo que los europeos de su época solo podían describir con una palabra: el terror. Sus campañas fueron fulminantes, su justicia legendaria y su corte en Estambul la más refinada y temida del planeta. En 1521, Solimán tomó Belgrado, la llave del Danubio, la puerta a Europa Central. En 1522, arrasó la fortaleza de Rodas y expulsó a los caballeros de San Juan del Mediterráneo Oriental. En 1526, en la misma batalla de Mohacs, destruyó en apenas 2 horas al ejército del Reino de Hungría y mató a su rey en el campo de batalla. 2 horas. El reino cristiano que había resistido a los otomanos durante décadas se desvaneció en el tiempo que tarda el sol en moverse 2 dedos en el cielo. Europa entera se estremeció, y el nombre de Solimán el Magnífico comenzó a grabarse en piedra en todas las cortes del continente. ¿Y Carlos V? Carlos heredó un mundo, pero también heredó la obligación de defenderlo con uñas y dientes. Su imperio español era, en términos de extensión geográfica pura, el más grande que la humanidad había visto hasta ese momento.
Las Américas derramaban en sus arcas cantidades de oro y plata que ningún reino europeo podía ni imaginar. La plata del Potosí, el oro de Nueva España, los metales que llegaban desde los extremos del mundo en barcos que ondeaban la bandera de Castilla. Su ejército, el Tercio Español, era la infantería más temida de Europa, una formación de combate que combinaba disciplina de acero con ferocidad ibérica y que había aplastado a los mejores ejércitos del continente en Italia, en Flandes y en el norte de África. Pero gobernar ese imperio era una pesadilla logística de proporciones épicas. Carlos V pasó su reinado cabalgando de un extremo al otro de sus dominios, apagando incendios en Alemania, guerreando en Italia, sofocando rebeliones en los Países Bajos y frenando la marea otomana en el Mediterráneo. Era el guardián de la cristiandad occidental, el defensor de la fe católica frente a la reforma protestante de Lutero en el norte y frente al Islam de Solimán en el sur. Dos frentes simultáneos, dos guerras de civilización, un solo hombre intentando mantener unido un mundo que tiraba hacia todos los lados al mismo tiempo. Eso no es gobernar, eso es sobrevivir con una corona puesta. ¿Cómo se mide la grandeza de un imperio? ¿Por los kilómetros cuadrados que controla? ¿Por la riqueza que acumula? ¿Por el número de almas que doblan la rodilla ante su estandarte? El Imperio Otomano gobernaba en su apogeo sobre unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de entre 12 y 15 millones de personas solo en el núcleo de sus territorios, sin contar los estados vasallos y tributarios que se extendían desde Argel hasta Bagdad. El Imperio Español, sumando sus posesiones europeas y americanas, superaba los 17 millones de kilómetros cuadrados, una extensión que ningún poder terrestre había alcanzado jamás. Juntos, estos dos colosos controlaban el destino de más del 40% de la humanidad viva sobre la faz de la Tierra. Lo que hace que este enfrentamiento sea único en la historia no es solo su escala territorial o su riqueza brutal, es que ambos imperios eran, en sus propios términos, las civilizaciones más sofisticadas, más organizadas y más letales de su época. Uno dominaba la tierra con una ferocidad que paralizaba reinos enteros. El otro comenzaba a dominar los océanos con flotas que cruzaban el planeta de extremo a extremo. Uno controlaba las rutas del comercio terrestre hacia Asia. El otro había abierto caminos marítimos que rodeaban el mundo conocido. Y en el centro exacto de esa colisión titánica estaba un mar, el Mediterráneo. El tablero donde los dioses del siglo XVI iban a jugar su partida definitiva. Una partida cuyo resultado todavía resuena en el mundo que habitamos hoy. Durante siglos, la riqueza del mundo viajó por un solo camino. Las especias de la India, la seda de China, el incienso de Arabia, las piedras preciosas del Oriente Profundo, todo ese tesoro acumulado durante milenios de comercio fluía por las mismas rutas terrestres que atravesaban Anatolia, Persia y el Levante antes de llegar a los puertos del Mediterráneo oriental. Quien controlara esas rutas, controlaba el pulso económico del mundo conocido, y durante el siglo XVI ese control tenía un nombre grabado en letras de fuego: el Imperio Otomano. Estambul no era solo la capital de un imperio, era el nodo central de la red comercial más lucrativa del planeta. Cada caravana que llegaba desde Bagdad, cada barco que desembarcaba en Alejandría, cada mercader armenio, persa o veneciano que transitaba por los territorios del sultán pagaba tributo, impuestos y peajes que llenaban las arcas otomanas con una regularidad asombrosa. El comercio de especias solo, en su momento de mayor auge, movía fortunas comparables al producto entero de varios reinos europeos juntos. Solimán el Magnífico no necesitaba conquistar nuevas tierras para ser el hombre más rico del mundo. El mundo ya llegaba a sus puertas, cargado de riqueza, y le pagaba el derecho de paso. Pero en el oeste, algo estaba cambiando para siempre la geografía del poder. En 1492, Cristóbal Colón había cruzado el Atlántico sin saber exactamente a dónde iba, y sin saberlo, había dado a España una llave que abría la bóveda más grande de la historia. El oro de los aztecas, la plata del Cerro de Potosí, las perlas del Caribe, el cacao, el tabaco, la cochinilla. Todo ese torrente de riqueza comenzó a fluir hacia Sevilla en cantidades que hacían palidecer los sueños más ambiciosos de cualquier monarca europeo. Entre 1500 y 1600, España recibió del Nuevo Mundo más de 180 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata, cifras que distorsionaron la economía entera de Europa y financiaron décadas de guerra continua. ¿Cómo se comparan estos dos modelos de riqueza? El Imperio Otomano controlaba el flujo comercial del Viejo Mundo con una eficiencia burocrática envidiable,
cobrando rentas del comercio, ajeno sin desgastarse en la extracción directa. El Imperio Español, en cambio, había apostado todo a la extracción brutal de recursos desde sus colonias americanas, construyendo una cadena logística oceánica sin precedentes para transportar esa riqueza a través de miles de kilómetros de mar abierto. Dos modelos, dos filosofías del poder económico, y ambas funcionaron con una efectividad devastadora durante décadas. El problema, como descubrirían ambos más adelante, es que ningún modelo es eterno. La ruta de las especias fue, durante siglos, el motor invisible que movía el mundo. Cuando los portugueses encontraron la ruta marítima hacia la India rodeando África, golpearon al Imperio Otomano en su punto más sensible, el monopolio comercial del Oriente. De pronto, los mercaderes europeos podían comprar pimienta, clavo y nuez moscada directamente en los puertos de Calicut o Goa, sin pagar ni un maravedí de peaje al sultán de Estambul. Los otomanos respondieron con campañas navales en el Océano Índico, con alianzas con los sultanes de Gujarat y con intentos de bloquear las rutas en el Mar Rojo, librando una guerra económica global tan decisiva como cualquier batalla terrestre, pero casi invisible en los libros de historia populares. España, por su parte, había logrado algo que ningún poder en la historia había conseguido antes: controlar simultáneamente las dos orillas del Atlántico y tender puentes comerciales hacia el Pacífico a través de sus posesiones en el Virreinato de Nueva España. El galeón de Manila, esa ruta que unía Acapulco con las Filipinas una vez al año, transportaba plata americana hacia Asia y traía de vuelta seda y porcelana china en cantidades que hubieran hecho enloquecer de envidia a cualquier mercader del Mediterráneo. España había literalmente dado la vuelta al mundo para evitar las rutas otomanas, y esa maniobra geopolítica de escala planetaria era, en sí misma, uno de los logros más extraordinarios del siglo XVI. No fue solo conquista, fue una reconfiguración total de la economía global. Si esta batalla de titanes te está sacudiendo por dentro, este es el momento de unirte a la Legión. Suscríbete a GLaDOS Historia ahora mismo, activa la campana de notificaciones y sé parte de la comunidad que no se conforma con la historia superficial, sino que busca la verdad detrás de los imperios, las batallas y las leyendas que forjaron el mundo que habitamos hoy. Cada video es una expedición hacia lo más profundo del pasado, narrada con la intensidad que la historia merece. No te quedes fuera de la Legión. El dominio de las rutas comerciales no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de supervivencia imperial. Un imperio que controla el flujo de riqueza del mundo puede financiar ejércitos, construir flotas, sobornar aliados y sostener guerras durante generaciones enteras. Un imperio que pierde ese control comienza a sangrar desde adentro, lentamente, hasta que ni su gloria pasada puede sostener el peso de sus deudas. Tanto Solimán como Carlos V lo sabían instintivamente, y por eso la guerra entre sus imperios no comenzó solo en los campos de batalla de Hungría o en las costas del norte de África. Comenzó en los registros contables de los mercaderes de Venecia, en los bazares de Alejandría y en las bodegas de los galeones que cruzaban el Atlántico cargados de plata. El dinero era la sangre de estos imperios, y ambos estaban dispuestos a matar por ella. Hay mares que son simples masas de agua, y hay mares que son campos de batalla eternos, arenas donde las civilizaciones se juegan el alma. El Mediterráneo fue siempre lo segundo, el escenario donde Roma aplastó a Cartago, donde los griegos frenaron a los persas, donde el destino del mundo occidental se decidió una y otra vez a golpe de remo y espada. Y en el siglo XVI, ese mar antiguo y sagrado volvió a convertirse en el tablero de una partida que nadie podía permitirse perder. Por un lado, la media luna otomana, dueña del Mediterráneo oriental durante décadas. Por el otro, la cruz española, dispuesta a morir antes que ceder una milla de agua. La guerra por el Mediterráneo no comenzó con una sola batalla. Fue una acumulación de heridas, provocaciones y masacres que duró décadas enteras. Los otomanos habían construido bajo el mando del almirante Hayreddin Barbarroja, un corsario convertido en almirante imperial, la flota más letal que esas aguas habían visto desde los tiempos de los romanos. Barbarroja no era un marino convencional, era un depredador del mar, un genio táctico que humilló repetidamente a las escuadras españolas y genovesas, que saqueó las costas de España e Italia con una impunidad que hacía hervir de furia a Carlos V. En 1538, en la batalla de Preveza, Barbarroja destrozó a la flota combinada de la Liga Santa con una maestría táctica que dejó el Mediterráneo oriental bajo control otomano absoluto durante una generación completa.
Pero el punto de quiebre, la herida que España nunca olvidó y que forzó la respuesta más colosal del siglo, llegó en 1565 con el gran asedio de Malta. Solimán el Magnífico, ya en el ocaso de su reinado pero todavía insaciable en su ambición, lanzó sobre esa pequeña isla rocosa una fuerza de 40.000 soldados y la flota más poderosa que el Imperio Otomano había reunido jamás. Los defensores eran apenas 600 caballeros de San Juan y unos 6.000 soldados y milicianos locales. La desproporción era tan monstruosa que los propios otomanos esperaban terminar el asedio en días. Pero Malta no cayó. Durante meses de infierno puro, de asaltos suicidas y defensas milagrosas, los caballeros resistieron con una ferocidad que dejó atónito al mundo entero. El fracaso en Malta fue la primera grieta visible en la armadura otomana, la primera señal de que aquella maquinaria de conquista tenía límites. Pero la respuesta definitiva, el golpe que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el Mediterráneo, estaba por llegar. Y llegaría en forma de una flota tan colosal, tan cargada de acero y de furia, que el propio mar parecía hundirse bajo su peso. El año era 1571. El lugar, el Golfo de Lepanto, frente a las costas de Grecia. Y lo que estaba por ocurrir allí sería grabado en la memoria del mundo para siempre. La batalla de Lepanto fue la mayor confrontación naval de la historia del Mediterráneo y una de las más grandes batallas navales de todos los tiempos. La Liga Santa, formada por España, Venecia, los estados pontificios y otras potencias católicas bajo el mando del joven Don Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II, reunió 208 galeras y unos 50.000 hombres. La flota otomana, comandada por Ali Pasha, contaba con 278 galeras y una fuerza similar de soldados y remeros. Cuando ambas armadas se avistaron en la mañana del 7 de octubre, el horizonte entero desapareció bajo el bosque de mástiles y remos de dos flotas que juntas sumaban casi 500 barcos. El Mediterráneo nunca había visto nada igual y nunca volvería a verlo. Lo que siguió fue un apocalipsis de madera, fuego y sangre. Durante 5 horas, las galeras chocaron entre sí con una violencia primaria, casi prehistórica, que convirtió el agua del Golfo en un espejo rojo. Los otomanos peleaban con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota en el mar. Los españoles y venecianos peleaban con la desesperación de quien sabe que el mundo, tal como lo conoce, depende del resultado de esa jornada. Don Juan de Austria, con apenas 24 años, condujo su galera directamente contra la nave capitana de Ali Pasha con una audacia que rayaba en la locura. Cuando la batalla terminó, la flota otomana había perdido más de 200 galeras, 30.000 hombres muertos o capturados, y el mito de su invencibilidad naval había quedado pulverizado en las aguas de Lepanto. Pero aquí está la paradoja que la historia guarda como un secreto incómodo. Lepanto no fue el fin del poder otomano en el Mediterráneo. En menos de 2 años, el Imperio Otomano había reconstruido su flota desde cero, con una velocidad que dejó anonadados a los vencedores de Lepanto. El gran visir Sokolu Mehmed Pasha lo resumió con una frialdad que hiela la sangre. España había cortado la barba del sultán, pero una barba cortada vuelve a crecer más fuerte que antes. La Liga Santa, en cambio, se disolvió entre disputas internas, incapaz de capitalizar su victoria con una ofensiva decisiva. España y el Imperio Otomano volvieron a un equilibrio tenso, agotados y sangrantes, incapaces de destruirse mutuamente, pero también incapaces de renunciar a la guerra. Lo que Lepanto sí destruyó para siempre fue algo más profundo que una flota. Destruyó la idea de que el Imperio Otomano era invencible. Durante décadas, Europa había vivido bajo el terror psicológico de una potencia que parecía imposible de detener, que avanzaba sin freno desde Belgrado hasta las puertas de Viena. Lepanto demostró que la media luna podía sangrar, que los janízaros podían caer, que el sultán más poderoso de la tierra podía perder. Y esa idea, esa chispa de posibilidad, encendió en Europa una confianza nueva que cambiaría el destino del continente para los siglos por venir. El Mediterráneo no tuvo un dueño absoluto en el siglo XVI, pero después de Lepanto, el equilibrio nunca volvió a ser el mismo. Ha llegado el momento de la verdad. Hemos recorrido los mapas imposibles de 2 imperios que juntos abarcaban casi el mundo entero. Hemos visto cómo sus rutas comerciales alimentaban ejércitos y financiaban guerras durante generaciones. Hemos presenciado el fuego de Lepanto, el humo de Malta, la sangre del Mediterráneo. Ahora viene la pregunta que nadie se ha atrevido a responder con claridad durante 5 siglos.
Entre el Imperio Otomano de Solimán el Magnífico y el Imperio Español de Carlos V y Felipe II, ¿cuál fue el más poderoso en el momento de máxima rivalidad? La respuesta, como todas las verdades históricas que importan, es más compleja y más fascinante de lo que cualquier respuesta simple podría contener. Si medimos el poder por la extensión territorial pura, España gana sin discusión. 17 millones de kilómetros cuadrados contra los 5 millones y medio del Imperio Otomano en su apogeo. No hay comparación posible en términos de escala geográfica. Pero si medimos el poder por la eficiencia militar terrestre, por la capacidad de proyectar fuerza de forma inmediata y devastadora sobre los vecinos directos, el Imperio Otomano no tenía rival en el mundo conocido. Los janízaros eran la infantería más disciplinada y temida del planeta. El ejército otomano era una maquinaria de guerra perfeccionada durante 2 siglos de conquista continua, y ningún ejército europeo, ni siquiera los legendarios tercios españoles, se atrevía a enfrentarlos en campo abierto sin una ventaja numérica aplastante. En términos de administración y cohesión interna, el contraste es igualmente revelador. El Imperio Otomano funcionaba como un organismo relativamente unificado desde su capital en Estambul, con una burocracia centralizada, un sistema legal basado en la ley islámica complementado por el Código Civil del Sultán, y una tolerancia religiosa pragmática que permitía a judíos, griegos, armenios y eslavos convivir bajo el mismo techo imperial mientras pagaran sus impuestos. El Imperio Español, en cambio, era una amalgama de reinos, provincias y virreinatos, con leyes, privilegios y tradiciones distintas que el rey debía equilibrar constantemente para evitar que todo se desintegrara. Gobernar España era como intentar sostener un mosaico gigantesco con las 2 manos mientras alguien te disparaba flechas desde todos los ángulos. ¿Cuál era más rico? En el corto plazo, España. La plata del Potosí y el oro americano convirtieron a la corona española en la entidad más líquida de Europa durante gran parte del siglo XVI, capaz de financiar guerras simultáneas en múltiples frentes que habrían arruinado a cualquier otro estado en una generación. Pero esa riqueza tenía un defecto fatal que los economistas modernos reconocerían de inmediato. Era riqueza extractiva, no productiva. España no fabricaba, no innovaba, no construía una economía industrial propia. Simplemente sacaba plata de la tierra americana y la gastaba en guerra. El Imperio Otomano, con su control de rutas comerciales y su economía diversificada, generaba riqueza de forma más sostenible, aunque su flujo de ingresos comenzó a resentirse cuando las rutas marítimas europeas empezaron a desviar el comercio oriental lejos de sus territorios. Entonces, ¿cuál dominó el mundo? El veredicto honesto es este: el Imperio Otomano dominó con más solidez el corazón del viejo mundo, el espacio geopolítico que durante milenios había sido el centro de la civilización humana, desde el Mediterráneo oriental hasta Mesopotamia y el norte de África. Era el poder más temido por sus vecinos directos, el más eficiente militarmente en el teatro de operaciones donde más importaba, y el más capaz de sostenerse sin depender de recursos externos. El Imperio Español, en cambio, dominó la escala global, fue el primer imperio verdaderamente planetario de la historia, el primero en conectar todos los océanos y todos los continentes en una sola red de poder. Si el Imperio Otomano fue el rey del viejo mundo, el Imperio Español fue el primer señor del mundo total. Ambas afirmaciones son verdaderas al mismo tiempo, y esa es exactamente la magnitud del siglo XVI. Pero aquí está la ironía más brutal que la historia tiene, guardada para estos 2 colosos. Ambos colapsaron por razones sorprendentemente similares. La sobreextensión fue la condena de los 2. Un imperio que crece más rápido de lo que puede administrar, se convierte en su propio enemigo. Una bestia tan grande que sus propias extremidades no obedecen ya las órdenes del cerebro. España comenzó a declinar cuando el costo de mantener sus guerras en Flandes, Italia, el Atlántico y el Mediterráneo superó con creces lo que la plata americana podía cubrir. Felipe II declaró la bancarrota del Estado no una, sino 3 veces en su reinado, un récord macabro que dice todo lo que hay que saber sobre la sostenibilidad de un imperio financiado por la extracción pura. El Imperio Otomano sufrió una enfermedad diferente pero igualmente fatal: la esclerosis del poder. A medida que los siglos avanzaron, los sultanes que siguieron a Solimán fueron cada vez más débiles, más prisioneros de las intrigas del harén y de las ambiciones de los genízaros que supuestamente servían a la corona. El sistema que había funcionado con genios militares al frente comenzó a pudrirse cuando esos genios fueron reemplazados por mediocres y por favoritos de palacio.
Las provincias comenzaron a actuar con autonomía creciente, los impuestos dejaron de llegar con regularidad a Estambul y el ejército que había aterrorizado a Europa entera fue perdiendo su filo generación tras generación, víctima de la corrupción y el privilegio acumulado. Dos superimperios, dos formas distintas de dominar el mundo, dos decadencias que, miradas desde la distancia de 5 siglos, se parecen tanto que resulta escalofriante. Ambos murieron de grandeza excesiva, de la misma enfermedad que aqueja a todo poder que cree haberse vuelto eterno. La certeza de que lo que siempre ha funcionado, siempre funcionará. La historia no perdona esa arrogancia, nunca lo ha hecho. Pero lo que sí perdona la historia, lo que sí rescata del olvido y eleva a la categoría de leyenda, es la magnitud de lo que estos dos imperios construyeron, la huella que dejaron en el idioma, la arquitectura, el derecho, la gastronomía y la identidad de decenas de pueblos que hoy existen porque alguna vez vivieron bajo su sombra. El Imperio Otomano y el Imperio Español no son solo capítulos del pasado, son los cimientos sobre los que se construyó el mundo moderno, para bien y para mal, con toda su gloria y toda su sangre. Sus nombres nunca murieron, y la historia ruge con acero y leyenda.